Buenas tardes, yo soy Santiago Arnaldo López, como ha dicho Lorenzo, el abandonado. Pero para nada ha sido un trabajo tortuoso preparar la presentación, sino más gratificante estar en el Colegio de Arquitectos de mi ciudad, en el curso de Feo de Arquitectura, y poder presentar este proyecto que pues, lo hicimos con muchas ganas y que nos divertimos mucho haciéndolo, tanto mis compañeros que están de Erasmus como yo. El enunciado nos proponía la actuación en 43 kilómetros de franja virgen entre el municipio de, Pornuevo del municipio de Mazarrón y Calabardino. Es una zona pues, prácticamente sin ninguna intervención arquitectónica, algo que solo en el litoral mediterráneo se repite en la zona de Cabo de Gata, en Almería. Entonces eso ya nos puede dar una idea de la dificultad y la importancia del proyecto. En esta primera lámina pues os enseño la zona de actuación y sobre todo lo importante de esta intervención es la difícil topografía del terreno. Como podéis ver en esta segunda imagen, la imagen del centro, pues hay una gran cantidad de sistemas montañosos, los cuales dificultan mucho el acceso a las bonitas calas que hay en esta costa y también entre los municipios existentes. La única vía así importante de comunicación que tenemos es la AP7, de reciente construcción. Y bueno, pues aquí tenéis una serie de imágenes desde el principio de la zona de actuación hasta el final, en las que podéis ver pues estos aspectos que os he dicho, sobre todo la orografía bastante violenta que llega en forma de acantilado hasta el mar, y también la vegetación de secarral que caracteriza mucho el paisaje. Y aunque aquí tampoco es apreciable porque no he puesto ninguna foto, pero lo que han comentado antes mis compañeros de los cultivos bajo plástico, pues también es un elemento que caracteriza el paisaje de una manera importante y que no a lo mejor desde el punto de vista visual, pues lo vamos a utilizar en nuestro proyecto. Hicimos una síntesis de todos estos puntos, ¿no? Estos son la síntesis de todo esto que he estado comentando. Y sobre esta síntesis pues establecimos luego una serie de propuestas de solución. Os voy a leer la síntesis que hicimos. Uno de los aspectos es la mala conexión entre los núcleos de población, la difícil topografía del entorno, el escaso desarrollo de los núcleos existentes, una población muy anciana, un desaprovechamiento de los recursos del lugar, cortijos abandonados, que también entra dentro del desaprovechamiento, la marea blanca, los cultivos bajo plástico. También muy importante que es una zona que solo tiene actividad, la poca que tiene la tiene en verano, y que, como pudimos ver en la visita que hicimos a la zona de actuación, o los servicios urbanísticos son deficientes o en algunas poblaciones del interior son casi nulos. Entonces, como nos avisaron nuestros profesores, pues siempre nos llevaron por la zona de respeto al entorno, y nuestro grupo estableció una máxima que acompañó al proyecto de principio a fin, que fue que las obras urbanas deben estar en el paisaje natural y no en vez del paisaje natural. O sea, tenemos que intervenir pero no sustituirlo. Y aquí hay una serie de propuestas. Hicimos un panel a mano pues, con los problemas y luego la solución que proponía cada uno. La mayoría de las cuales luego en nuestra idea de proyecto pues, se verán reflejadas. Mejorar el acceso a las calas con algún tipo de pasarela, con algún tipo de pasarela que pues pensamos también en un parking que estuviera ligeramente alejado de la cala para no perjudicar con la circulación de vehículos esa zona. La reinterpretación, con eso me quiero referir a que cuando visitamos la zona de actuación advertimos que había una serie de invernaderos que unos estaban en uso pero otros en desuso, y entonces ¿por qué no utilizar esa estructura o rehabilitarla para poder pues realizar distintas actividades en ella, como podría ser algún mercado itinerante o algún tipo de actividad que nos pudiera ocurrir, pero que esa zona, ese lugar podría ser aprovechado. Reutilización me refiero a, por ejemplo, los cortijos abandonados. Nosotros al intervenir pues queremos tocar lo menos posible el medio, entonces si podemos utilizar alguna antigua construcción o rehabilitarla, pues siempre estará mejor que hacer un edificio de nueva planta. Entonces, pues estos cortijos abandonados pensamos que podrían dedicarse a museos etnográficos o actividades comerciales o actividades de ese tipo. También, claro, potenciar los núcleos existentes, pues por ejemplo también con actividades intergeneracionales, como las llamamos,
que simplemente nos queremos referir con eso a generar pues actividades para personas de todas las edades, ya sean culturales, ya sean deportivas, que llamen la atención del turista. Y por supuesto mejorar la conexión entre los núcleos, porque es bastante deficiente. Entonces, nuestra idea de proyecto se basa en la idea de red. Nos percatamos, advertimos que siempre en estas poblaciones antiguas, pues prácticamente había un pequeño núcleo de viviendas autóctonas y de comercios también autóctonos. Entonces decidimos preservar ese núcleo y alrededor de él, apareciendo la vaga idea de la ciudad jardín de Howard, pues generar una serie de anillos concéntricos en los que en el primer anillo dispondríamos de una zona de hotel, de promoción de actividades, y en otro anillo ya más exterior, perimetral, disponer una zona más comercial. Sobre todo queríamos potenciar esta estructura en 3 núcleos, en el de Punta de Calnegre, el de Bolnuevo y el de Calabardina. ¿Por qué? Porque son núcleos que ya estaban un poco más desarrollados y sería más factible realizarlo. ¿Qué pasa con esto en las poblaciones pequeñas? Pues, por ejemplo, en poblaciones como Ramonete o La Loma, pues al ser poblaciones que son tan pequeñas, pues a lo mejor es muy difícil promover una zona comercial solo para ellas. Entonces, ¿por qué no el tercer anillo de zona de comercio que disponemos, pues podría servir también a otros municipios? O sea, que dos o tres localidades compartieran ese mismo anillo. Entonces, al final creamos una red en la que, claro, mejoramos también la comunicación entre ellas, pues ya sea por integración de vías verdes, mejora de las rutas existentes, caminos rurales. Entonces creamos una red en la que siempre queremos preservar lo existente y además llamar al turista y potenciar esta zona mediante estos anillos exteriores. Resaltar que, claro, puede parecer raro que hay otro anillo en el mar. Pues no es que sea un núcleo de población que queremos potenciar, sino que tomamos el mar no como un límite, sino como un elemento más que puede interactuar en nuestra red. Nos podemos nutrir del mar pues realizando pues, actividades acuáticas, como el buceo, como salto, pesca, vela, piragua, o distintas actividades que pueden ayudar a promover el atractivo de esta red. Y ya pues aquí simplemente montajes que añadimos a nuestra lámina, en los que podemos ver pues esta estructura de red con los 3 núcleos principales, Punta de Calnegre, Bolnuevo y Calabardina. Y bueno, una imagen de la maqueta que expusimos, en las que ya podéis ver que utilizamos un lenguaje muy iconográfico. ¿Por qué? Porque al ser un proyecto que pretendía dar una idea, no era un proyecto de ejecución, no había que concretar nada en especial, pues creímos que lo más conveniente era utilizar un lenguaje fácil, trivial, que pudiera entender cualquiera. Entonces utilizamos un lenguaje iconográfico en el que cada icono corresponde a una actividad y que además están organizadas en función de la estación del año, porque como hemos dicho antes, si estas poblaciones solo tienen, si la poca actividad que tienen la tienen en verano, pues nosotros queremos que hayan actividades también en las distintas épocas del año. Y también en función del número de personas. O sea, que tú puedas ir y realizar actividad para una persona, una pareja, para una familia o para un grupo de personas. Y bueno, estos son algunos montajes que hicimos que vienen a reflejar pues, estas propuestas propuestas de solución a los problemas que he comentado. Pues, esa pasarela para acceder a la playa, la idea de núcleo en el mar, sea de mar no como un límite, sino como elemento de nuestra red. Visitas guiadas, que puede ser una actividad de las que se promocionen en estos núcleos, que puedan llamar la atención del visitante. La mejora de las redes. Lo del comercio itinerante, que nos pareció algo bastante interesante, porque generar en cualquier elemento, invernadero abandonado, por ejemplo, un mercado que pueda estar una semana en un sitio, otra semana en otro, un día como pasa aquí, un día en un sitio, otro día en otro, pues
lo que conlleva eso es que atraiga gente, se muevan de un sitio a otro, y lo que también necesita eso es una mejora de comunicaciones. Entonces todo va adosado una cosa a otra. Y bueno, pues también alguna imagen de la rehabilitación de cortijos, como proponíamos. Y bueno, esta es la lámina final, en la que podéis ver la potencia de estos 3 núcleos que hemos comentado, y básicamente cómo utilizamos este lenguaje y los montajes que realizamos. Entonces podéis ver pues, el núcleo normal otra vez, que dentro de cada anillo pues, hay una serie de actividades. Y aquí pues una explicación de la idea del proyecto, algún montaje también, alguna foto de la maqueta y unas tablas que nos muestran las distintas actividades que podemos hacer en función del tiempo, o sea, de la época del año y en función del número de personas. Dimos un icono también a cada población. Entonces, por ejemplo, uno quiere realizar piragua en Calabardina y bueno, pues lo que pasa es que no se ve demasiado bien, pero vamos al icono correspondiente, lo buscamos en la tabla y ya sabemos en cada localidad la actividad que podemos hacer en función del número de personas que queramos ir o en función del tiempo que haga, de la época del año. Y nada, esto es todo, y como he dicho antes, pues agradecer la oportunidad de presentar este proyecto y un saludo a mis compañeros de Erasmus, que seguro que les habría encantado estar aquí conmigo. Buenas tardes, otra vez gracias por estar aquí, escuchando no dejamos de ser simples alumnos, ¿no? Y gracias por vuestro tiempo. Bueno, yo soy Pedro, estoy con mi grupo, Marta, Estefanía, también ha venido Vero, Pablo y Jesús. Y bueno, este proyecto, bueno, quería primero empezar hablando de la importancia, ¿no? Pues tomar un poco conciencia del territorio sobre el que estamos interviniendo, ¿no? Tenemos la suerte en la región de Murcia de contar con parte de un litoral de costa, ¿no? Y aparte, mucha parte de ella está protegida y es virgen, ¿no? Entonces nosotros un poco teniendo la premisa de que ya tenemos una manga, pues vamos a intentar vivir también de todo eso y intervenir de forma mejor con el terreno, ¿no? Entonces un poco aquí veis algunas imágenes ya habéis visto varias, de cómo está la zona entre Buenueva y Calabardina. Son 40 kilómetros de costa, un poquito más. La escala de trabajo es muy grande, es que esto es un trabajo un poco de pinceladas así con brocha gorda, ¿no? Entonces nuestro método de trabajo fue deductivo un poco, por decirlo de alguna manera. Intentamos ver las capas más representativas de esto, que tenían más fuerza en el territorio, y analizando un poco las ventajas y los inconvenientes de cada uno de ellos, pues llegar al final a una conclusión globalizadora. Estas capas eran la población, la agricultura, el bajo plástico, las ramblas y los elementos de contención, los embalses, se podían unir en uno, la orografía del terreno y la red viaria. Empezamos con la población. En la visita que hicimos al lugar nos dimos cuenta, visitaremos varios de estos núcleos de población y nos dimos cuenta que eran muy pequeños. Los más grandes, pues qué sé yo, unas 10 o 15 viviendas, no más de 2 plantas por edificio, con muy mala comunicación, malos servicios, infraestructuras un tanto obsoletas. Entonces nuestra mini solución a este problema era crear 2 nodos de población, de núcleos de población diferenciados, aparte del puerto de Mazarrón y de Águilas, ¿no? Alejados un poco de la costa, ya veremos por qué y tal. Pero eso, crear 2 núcleos mucho mejor comunicados entre ellos y con la nacional que pasa exactamente por ahí, y que, bueno, dotarlo de mejores servicios y de mejores infraestructuras, ¿no?
Por otro lado está el tema de la agricultura, el cultivo bajo plástico, que también visitando la zona íbamos en el autobús y nos damos cuenta, cuando íbamos sobre todo por zona de montaña, que lo veíamos todo desde arriba, que eran auténticos mares de plástico. Y el problema que vimos en esto no es que haya agricultura, de hecho esta zona exporta bastante, es muy importante, sino el impacto visual, estético que tiene esto en la zona, ¿no? Ese fue el problema que detectamos nosotros aquí. Y la solución, otras, pues por ejemplo pensamos que podíamos dotar las cubiertas de estos invernaderos con publicidad o con códigos QR sobre el turista que va por ahí, el visitante, puede con el móvil y que proporcione información de la zona, actividades que se pueden desarrollar por ahí, etcétera. O bueno, agrupar los cultivos por el color de sus frutos, etcétera, ¿no? Diversas soluciones. Otro tema que va con el embalse que va a continuación son las ramblas. Hay grandísima cantidad de ramblas por allí y vimos que bueno, es una zona como casi toda Murcia, un clima semidesértico, casi desértico, en el que prácticamente no llueve cuando lo hace torrencialmente, ¿no? Entonces se pierde mucha agua, con tanta cantidad de ramblas y embalses, un poco así sin sentido, se desperdicia mucho el agua, que es muy importante, hace mucha falta en esa zona, y más habiendo agricultura, como acabamos de ver. Entonces intentamos que se estudie un poco más por dónde están las ramblas más importantes, dónde están los embalses más importantes, y entonces juntando todo eso, pues lograr un mayor aprovechamiento del agua hacia nuestra intención, ¿no? Focalizarlo hacia esa invernadero. Otro problema es la orografía del terreno, que en su propio problema tiene su virtud, ¿no? Es muy cambiante, muy irregular. También hay una zona protegida, como ya ha dicho otro compañero, al lado de Calnegre. Y esta orografía hace que haya muy mala comunicación, sobre todo entre esas poblaciones, ¿no? Entonces nuestra solución, usando también esa ventaja de orografía muy cambiante, muy irregular, era pues crear rutas senderísticas, carriles bici, etcétera, miradores, jugar un poco con esas curvas de nivel para organizar actividades que, como veis las fotos, son bastante atractivas. Hay paisajes realmente muy atractivos en la zona. Y por último, el último problema de los 6 que habíamos sacado es la red viaria, las comunicaciones. Pues eso, son muy malas, las que hay están en muy mal estado, cuando las hay. Y bueno, obviamente la solución pues era usar, si se podía, las que ya había, carreteras de tierra o lo que sea, o bien asfaltarlas si queríamos dar un poco de tráfico rodado a la zona. Sobre todo es un poco más alejado de la costa, como vemos en la primera foto, por ejemplo, las redes más cercanas a la costa, intentar pues convertirlas en carril bici, senderísticas, con autobuses que te acerquen para realizar las diversas actividades que se puedan desarrollar allí. No hemos entrado muy en detalle en eso. Entonces aquí pues un poco así como nos quedó la lámina conjunto, juntando esas 6 capas, estratos. Nos salió los nodos de población, los colocamos ahí pues para mantener la agricultura, ¿no? Que está delante, no tocarla, no tener que mover los invernaderos. A la vez, los nodos ahí colocados están más cerca de la nacional y la autovía y tienen mucha mejor comunicación. Y están a ambos lados de la sierra esta de Calnegre, que es muy rocosa. Entonces, lo mismo, las soluciones, las vías por la costa son más carriles bicis y tal, y después el tráfico rodado se concentra más hacia el interior. Y por último, bueno, pues esto, aquí vemos algunas fotos que ilustran un poco lo que acabo de decir, de diversas actividades que se pueden desarrollar en la zona, que eso ya sería entrar muy en detalle, como hemos visto la solución de los invernaderos, pues eso, crear un poco que ayudaría también esto de los invernaderos a la publicidad y tal, desarrollo económico también de la zona a través de la explotación agraria. Y bueno, eso es un poco todo.